This just looks a sweetie place, though. A ver, que dentro no podéis estar. ¿Sabes que dentro no podéis estar? Pues sí que sé, lo que no se puede hacer es no pagar los platos. Vale, pero que yo no soy la mujer que dentro no podéis estar. Que dentro no podéis estar. Que no, que dentro no podéis estar. ¿Sabes que sí? Ahora mismo Vamos a volver. Hay varios trabajadores de local que no. Hemos venido a informaros un poco sobre nuestra situación, sobre la situación de algunos extrabajadores. Estamos sin cobrar y aparte, bueno, yo he sido extrabajadora, no he cobrado y estuve en junio, todavía no sé nada de las jefas, no tengo señales de vida de ellas. No me contestan a los correos, no me contestan al móvil, no me contestan nada y aparte de mí pues hay más gente. Entonces, bueno, contratan a mucha gente joven y se aprovechan pues de su situación, de no saber pues cuáles son sus derechos y tal. Entonces pues no pagan a los jóvenes y se aprovechan de ellos. Y bueno, es para que sepáis pues nuestra situación y cómo se organiza esta cadena, que es como Coboshua, que aparte de esta cafetería también tiene en Andía Calea y aparte otra en Tolosa. ¿Por qué nos pagan? ¿Por qué nos pagan? Bueno, pues ellas dicen que pagan, bueno, eso personal, ellas dicen que pagan y que eso es mentira, pero bueno, hay pruebas y aparte hay bastante más gente que no cobra. Y dicen, bueno, que tienen... ¿Tienes contrato? ¿Tú tienes contrato? No. Estuve una semana, me dijeron que me iban a pagar y bueno, pues no me pagaron. Luego hay gente que ha tenido contrato, que sabes que les han pagado las horas del contrato, pero las horas extras pues no se las Y aquí al no tener contrato nada, ¿no? Claro, no tengo pruebas, tampoco me... Eso es, no hay nada lo que te puedas agarrar, no hay nada lo que te puedas agarrar. Lo único que es la pataleta de decirlo. Entonces, pues es mi tiempo, es mi dinero y aparte de mí que hay más gente, que hay gente que también más mayor, que tiene su casa, tiene su alquiler, tiene sus hijos y bueno, pues ellos se aprovechan, les da igual, dicen que tienen problemas, que han tenido problemas que les han estafado, que no sé qué, que no sé cuántos, pero aún y todo pues sigue abierto y prefieren pues pisotear a la otra gente, ¿no? dentro de la tienda sabéis que no podéis estar, ¿verdad? Bueno, y además de lo que ha comentado Olaya, En la que una y en la realidad vosotros se vais de es no pagar a los trabajadores y trabajar sin más, para que sepáis también que es una práctica habitual de estos establecimientos que han pasado, nos han dicho los sindicatos, cerca de 300 trabajadores los últimos años, o sea que es una práctica habitual. Sí, entonces, al no tener contrato, al ser unas cuantías económicas que no son muy elevadas, pero son muy considerables, pues a la gente no le merece la pena ir a juicio. Pero aquellos que han ido a juicio, pues han llegado a ganar. Lo que pasa es que no todo el mundo puede hacer frente a las costas judiciales o no lo puede. Bueno, ya veis, o sea, venimos aquí varios sábados y siempre nos contan el apoyo. Deberías estar con